Hola, bienvenidos nuevamente aquí a las entrevistas de Tú mismo y hoy vamos a hablar de filosofía. Atención, no cualquier filosofía. Hemos leído libros, hemos conocido a los pensadores de todos los tiempos, pero con Alejandro Moreno Lax. Hola Alejandro, Hola, buenos días, Aurelio. gracias por recibirnos y atendernos. Yo me encontré con una sorpresa a través de la publicación de este libro, que es de su autoría, Filosofía Viva, una iniciación a la vida filosófica, porque da siempre un pasito más allá. Hay una crítica justamente, no a la filosofía, sino a los filósofos, a su gremio, muy interesante. Y todo esto parte de un episodio personal que no sé si lo quieres comentar, Alejandro, allá en México, hace unos años atrás. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo cuento al inicio del libro a manera de, bueno, dar cuenta de por qué este libro. Todo empieza con esta experiencia personal que tuve, que bueno, estaba viviendo en la ciudad de Puebla y caminando por la calle. Bueno, era una época en la que yo estaba muy interesado en las cuestiones del autoconocimiento, la espiritualidad, el chamanismo, también hacía psicoterapia. Estaba pasando una etapa pues bastante turbia Uh -huh, y en esa búsqueda casi compulsiva y sin frutos, pues sucedió lo inesperado, que es que, uh -huh, bueno, caminando por la calle tuve una experiencia de apertura, una apertura de conciencia que consiste en que un ruido que yo traía mental se disipó, fue como una especie de destaponamiento lo que uh -huh, experimenté y bueno, una sensación de conexión más directa con la realidad, una sensación de sentirme yo más vivo y de percibir todo más vivo, más nítido, más intenso. uh -huh, Y bueno, pues eso en mí provocó un cambio sustancial también en mis intereses filosóficos, en mi búsqueda, en mi manera de entenderme. uh Todo -huh. eso me fue cambiando poco a poco y fue, digamos, el germen de lo que luego se convertiría en un interés por el asesoramiento filosófico que hoy ejerzo, por, bueno, hacer de esto, bueno, una manera de vivir y también de compartir con otra gente, ¿no? Uh -huh, porque tú eres doctor en filosofía por la Universidad de Murcia, y como has dicho, eres filósofo asesor, impartes talleres de autoconocimiento y consulta individual, miembro de la Escuela de Filosofía Sapienciana. Así es. Claro, entonces, después de este suceso que alguno podría decir, yo me animo, digamos que fue como un despertar, como un insight, como algo Sí. mm, que, bueno, Es últimamente un la gente está... despertar, Ujú, es un despertar respecto de ese sueño mental en el que vivía. Un sueño mental quiere decir estar interpretando constantemente la realidad, estar perdido en un diálogo interno incesante, ujú, turbulento, que me generaba mucho sufrimiento ujú, y de repente pues sales de ahí, sales de ujú. esta burbuja mental y eso para mí significa un despertar, ¿no? Un despertar a, a una percepción más directa, menos ruidosa y bueno, pues más viva también, Ujú. Sin intermediarios, ¿no? sin intermediarios. Sin intermediarios. Es Eso, la captación de la experiencia en sí misma. eso es. Lo que tradicionalmente se le ha llamado contemplación es Ujú. eso, es una percepción directa, no mediada por el pensamiento, por la Ujú. interpretación. Simplemente, pues es eso. Y tú Pero haces una crítica al gremio, ¿no? A los filósofos, no todos, pero bueno, tú haces, digamos que, sí, ¿por qué no entendemos hoy la filosofía? ¿Hay un problema de la comunicación o que se trabaja más a un nivel intelectual y que la filosofía es otra cosa? Es sí, como una negación a las raíces de la filosofía. eso es. Digamos que se ha intelectualizado tanto la filosofía
que incluso los autores clásicos los categorizamos de una manera que yo creo que ni ellos mismos se hubieran categorizado, ¿no? Pero es un afán moderno, es el decir, bueno, estos son idealistas, estos son lo que sea, ¿no? Ujú, Cuando uno va a los clásicos, ve que están enseñando una manera de ver y de vivir, ¿no? Pierre Hadot habla de eso, de la filosofía como una forma de vida, y esa es, entiendo yo, la base de lo que les llevó a enseñar o a escribir libros. ujú, No un afán erudito solamente, que es lo que suele predominar hoy, es lo que se suele enseñar hoy, autores, teorías, pero no un saber transformador que afecta a nuestra identidad. ujú, Cuando mm, vemos la filosofía de esta segunda manera, como un saber transformador que afecta a nuestra identidad, claro, todo este afán intelectual, memorístico, pasa a un segundo plano. No digo que no sea importante, yo sí creo que está bien tener una riqueza conceptual, una comprensión de la historia, de los autores, pero sin perder de vista eh, que hay experiencias que ellos probablemente también experimentaron, que son las fundamentales y que la podemos experimentar nosotros. Esto lo que pasa es que se ha desdibujado mucho y, bueno, pues uno puede pasarse la vida leyendo autores, especulando, pero sin vivir esa transformación interna ujú. que hace, bueno, pues romper con ciertas inercias, te hace también reconocer que en ti hay una dimensión más profunda, te permite eliminar buena cantidad de sufrimiento, Ujú. y esto está bastante ausente. De hecho, predomina muchas veces la visión del pensador casi amargado, Ya. sufriente, ¿no? Ujú. Y esto bueno, se ha romantizado mucho, ¿no? Como una persona elevada, pero yo creo que esto es signo más bien de una especie de desviación del potencial real que tiene el conocimiento. Sí, sí. Por eso tú hablas de una filosofía viva, es decir, no es una filosofía abstracta en el sentido más puro de la palabra, sino incluso de una faz práctica y que si la filosofía no tiene un sentido para aplicarla en el mundo real, en lo cotidiano, como que, ¿para qué queremos filosofía? Y por eso mucha gente en un mundo moderno como hoy, porque otra pregunta que se me aparece es, claro, es muy difícil que la gente se interese. No, no hablemos ya ni de los jóvenes, Mm, mm, hablamos de los adultos, ¿no? Si no hay un enraizamiento en lo que es la vida diaria, ¿para qué quiero filosofía? ¿De qué me sirve? claro, ahí radica el compromiso real, ¿no? Un compromiso consigo mismo, con ver más, con deshacerse de todos esos aspectos falsos de la personalidad. Y Ujú, este compromiso es diario y es constante. Cuando uno se compromete con una teoría, bueno, pues hay otra manera de verlo, ¿no? No es tan, no te implica tanto, ¿no? claro. Pero esto obliga al sujeto, por así decir, a atravesar una serie de transformaciones que no todo el mundo está dispuesto a atravesar, porque implica, bueno, quitarse ropajes, implica mirar en lugares incómodos, Ujú, implica asumir ciertos aspectos que son dolorosos, y eso es muy incómodo para, para mucha gente, para ujú, otros no, otros cada vez los hay más que se sienten preparados para atravesar eso. Y bueno, el resultado, o ese proceso, digamos, que te va dando una sensación más vivaz, de sentirte más vivo, no vivirte como una definición intelectual, sino de sentirte más vivo, y eso afecta en lo cotidiano. claro. Digamos que esta filosofía entendida como autoconocimiento
te hace vivir de otra manera, te hace, bueno, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Y yo creo que los filósofos antiguos también tenían este denominador común, que eran vidas extrañas, vidas ejemplares, vidas disidentes, muchas veces, vidas no comprendidas, vidas peligrosas en algunos casos, como el de Sócrates, pero a fin de cuentas, vidas que son plenamente propias, no son vidas repetitivas, no son productos simplemente de lo que se espera que uno tiene que hacer, ¿no? Y en este sentido, la filosofía puede ser muy conformista también hoy. Pero bueno, este libro lo que pretende es hacer una serie de cuestionamientos al propio lector para que pueda detenerse y tratar de operar este cambio en la manera de verse. Yo digo que, bueno, hay una serie de moradas sapienciales, una serie de lugares por las que eh, atravesamos cuando hacemos este viaje interior y, y ahí hay que detenerse, hacer preguntas, contemplar de otra manera y ahí se pueden operar transformaciones. Entonces, en este sentido, es filosofía viva porque apela al lector, no a su intelecto, sino a la totalidad del lector, a todo su ser, que ha de involucrarse en este proceso que yo llamo experiencial, que el propio lector se ve afectado por una operación transformadora. Sí, sí, tú vas de menos a más en ese proceso, porque es un proceso, y vas Sí, explicando, ¿no? Todo empieza, y lo pones muy bien, en la infancia hablábamos con seres imaginarios, ¿no? Con amigos imaginarios. sí, Y después viene la separación, ¿no? El mundo y yo, la segunda fase, y a partir de ahí empieza el sufrimiento y el dolor, digamos, ¿no? Y luego añoramos volver con los años, ¿no? A volver a ser uno con ese mundo mágico y sobreviene como una aspiración a algo más, a algo eterno, ¿no? Somos mucho más que fragmentos, que hay una aspiración de unidad, ¿no? Y como decimos, todo empieza en la infancia con ese mundo de amigos imaginarios. Y luego vienen las etapas de las preocupaciones. Hay una definición tuya que me encanta, que es preocuparnos de algo de lo que no nos podemos ocupar. Es decir, y ahí viene el contrasentido. Entonces, ¿para qué me preocupo si no me puedo ocupar, ¿no? Y esto deviene de afrontar el miedo, en definitiva. No nos animamos a afrontar el miedo. sí, ahí cuento que, bueno, todos nacemos sintiéndonos completos. El niño, bueno, al adulto le recuerda cómo el ser humano viene en un estado de unidad con la totalidad. El niño interactúa con todo el mundo, con los objetos, incluso con lo que no existe, y está en un diálogo permanente, lúdico, de conexión. Y, y bueno, esto poco a poco, esta experiencia de unidad, se va perdiendo, se va desdibujando, se disuelve y viene un proceso de separación. Eh, Cada vez nos vivimos más como un yo aislado o separado de un mundo que está ahí afuera, un mundo bueno, que a veces es amenazante, a veces es decepcionante, un mundo que me hace sufrir y digamos que la experiencia del adulto cada vez se ve más fragmentada, ¿no? Por esta irrupción de las preocupaciones, que es vivir desconectado de la hora, ¿no? Estar preocupado y no ocupado. Uh-huh. Y claro, aquí entra en juego todo un diálogo mental que es superfluo de interpretación, de anticipación, de suposición,
etcétera, que va creando una serie de problemas cada vez mayores, que digo yo que tiene que ver también con el propio sistema educativo y Ujú. los medios de comunicación. El sistema educativo, no sé por qué, está basado en crear problemas a los estudiantes. Yo pregunto si esa es la mejor manera de educar, de sacar lo mejor de un alumno, llenarle la cabeza de problemas. Uno ve los telediarios y también es una visión problematizante del mundo, en mi opinión, excesiva. Y bueno, digamos que en esta deriva del adulto se cristaliza esta dualidad, ¿no? Entre el yo y el mundo, entre quien creo ser y quien debería llegar a ser. Esta experiencia, antes o después, la vamos a vivir todos y se produce, bueno, un proceso paulatino de desconexión, de buscar cada vez más en el futuro lo que los niños viven de una manera plena. No la tienen que buscar en el futuro. Ellos son vida, se sienten vida y no experimentan esta decisión. Pero el Ujú. adulto sí. Y digamos que esta experiencia es un destino del ser humano, pasar por la escisión, por el sentirse separado, por recuperar una sensación de unidad. Y Ujú. bueno, cuando uno llega a la experiencia de la decepción, de que el mundo no le puede proveer esa experiencia de unidad, por más que lo haya intentado, ¿no? Con parejas, con trabajo, con lo que sea, ahí empieza el viaje, ¿no? Cuando siento una insatisfacción lo suficientemente fuerte como para rendirme a seguir buscando de esa manera equivocada. Ahí es cuando empieza realmente el viaje filosófico, que es un viaje de autoconocimiento. Decía Tales de Mileto que lo más difícil es conocerse a sí mismo. Hoy nos ha llegado como un matemático, pero esta frase yo la destacaría porque realmente es difícil dejar de ser adicto a buscar en el mundo lo que no se puede encontrar en el mundo, lo que Ujú. está en nosotros, pero ha quedado sepultado, olvidado, ocultado. Y bueno, pues este proceso de viaje a uno mismo consiste en reconocer esa dimensión interior, que es la única manera realmente de volver a sentir la plenitud que el niño siente, solo que ahora la recuperamos de una manera más madura, más elaborada, más consciente. No es volver a una etapa, digamos, arcaica infantil, sino que es integrar, digamos, con las capacidades propias del adulto, una vivencia de unidad que el niño siente de una manera espontánea. Estás hablando, lo has hecho del yo ilusorio y la ilusión del mundo, claramente, que es lo que desarrollas en los Eso es. capítulos, ¿no? Y hablas de que podemos salir, pero no abandonar el mundo de la ilusión. ¿Cómo es esto que parece a prima facie paradójico, ¿no? No podemos salir, pero no abandonar el mundo. Sí, sí, sí. Son paradojas que, bueno, son una tónica a lo largo del libro, hablar con Mm. paradojas, pero yo es la única manera que encuentro de explicar todo esto. No es con lógica, sino con paradojas. Y en este caso, digo que, bueno, la ilusión del mundo es la creencia de que yo puedo buscar en el mundo, sea en la profesión, en una familia, en una pareja, en lo que sea, esa aspiración, ese anhelo de plenitud. Esa Mm. es una ilusión. Y en ese sentido se construye el yo ilusorio. El yo ilusorio se vive a sí mismo escindido. Yo no soy quien debería ser. Yo tengo que llegar a ser otro. Es una ilusión también. Entonces la ilusión se disuelve cuando uno deja de buscar
lo que no se puede encontrar en el mundo. Entonces, esa ilusión la podemos, de alguna manera, disolver. Y una vez que se disuelve, lo que quiere decir es que hemos hecho ese proceso de reconocimiento de que hay en nosotros una identidad, un yo profundo, una presencia viva que nos completa, que nos hace sentir plenitud y ahora sí vivir en el mundo de otra manera. El mundo en sí mismo no se puede abandonar. Aunque te vayas a una caverna o a un monasterio, vas a necesitar de los otros seres humanos, por suerte. Somos seres relacionales y la cuestión no es abandonar el mundo, es abandonar la ilusión intelectual de buscar en el mundo lo que el mundo no te puede proveer. Una vez que se disuelve esa ilusión, vivimos en el mundo, pero desde otro lugar, desde otra dimensión, desde otra actitud también, desde otro estado de conciencia, en el que yo interactúo con el mundo, yo me relaciono, yo realizo, pues, bueno, las tareas que corresponden a la vida ordinaria, el quehacer, pero sin poner en ello, digamos, el sentido del yo profundo, el sentido de realización. Cuando yo dejo de ponerlo en todo eso, soy libre de ciertas expectativas y puedo vivir en el mundo de una manera más serena y también digo más lúdica. Lúdica porque yo ya no estoy exigiendo que el mundo me dé lo que no me puede dar, que es en la identidad profunda. Y eso me permite pues tomarme incluso pues la vida profesional de una manera más disfrutable. Estamos muy acostumbrados a ver el trabajo casi como un castigo. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así, no? El trabajo como un modo de sufrimiento, ¿no? Fíjate, la propia etimología de la palabra trabajo viene de un instrumento de tortura, ¿no? Tripalium, tripaliare, y lo asociamos a eso, ¿no? El trabajo como una especie de sufrimiento que nos infligimos de lunes a viernes. Entonces, bueno, vivir en el mundo es posible desde otra actitud, una vez que hemos hecho este proceso de cambiar el eje, desde vivir desde un yo ilusorio, intelectual, a un yo más profundo, arraigado en la presencia, que ha conectado con un sentido de plenitud. Bien. Eh, Quiero avanzar un poquito más y tú haces la crítica de la cultura del bienestar, la cultura imperativa del bienestar, la obligación de estar bien, de sentirnos bien o de hacer una vida feliz, entre comillas, eh, en un presente totalmente efímero, todo pasa, es la sociedad líquida, como se le dice actualmente, y tú dices, podemos decir que estamos bien, pero no nos sentimos bien, y es un indicativo, ¿eh? Lo decimos de boquilla, ¿m? Pero que honesta y sinceramente sabemos que no nos sentimos bien. Esa crítica me interesa más que nada porque, bueno, cambia el eje, la mirada, y evidentemente la clave está en otra parte, no donde la buscamos. Claro, es curioso que llamemos sociedad del bienestar a una sociedad cada vez más medicalizada, con cada vez más consumo de ansiolíticos, de todo tipo de psicofármacos. También cuento el dato, ¿no? De que aquí en España se suicidan 10 personas al día. ¿Y qué causa eso? ¿Cómo puede ser eso una sociedad del bienestar? ¿Por qué se suicida tanta gente? Entonces, bueno, claro, el consumismo, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque es una manera de paliar el sufrimiento, pero es un paliativo que no sacia. Por más que uno obtiene cosas, experiencias, objetos, ideas nuevas, no le sacia el sufrimiento latente en lo más profundo. Por eso tiene tanto éxito este sistema de consumo, porque aparentemente te sacia,
pero en el mediano y largo plazo te deja igual de vacío. Y hay que estar constantemente rellenando esos vacíos, pues con este tipo de consumo, de experiencias, etc. Claro, el error es creer que ese mecanismo de consumo va realmente a liberarte de ese sufrimiento. Cuando uno deja de buscar afuera y lo busca adentro y lo encuentra, se libera de esa dependencia. Está muy bien pues todo el acceso que tenemos, ¿no? A una serie de medios de todo tipo, de entretenimiento, de salud, etcétera, pero el error está pensar que ahí está, digamos, el final de la insatisfacción. No lo vamos a encontrar ahí nunca. Y las personas más pudientes son una evidencia de ello, de que no se les ve especialmente felices. Al contrario, muchas veces personas millonarias, ¿no? Vemos en la tele que tienen vidas bastante insatisfechas. Y bueno, lo que vengo a decir es que hay que atravesar la noche que no hemos atravesado. En vez de esta cultura del espectáculo, de luces de neón, ¿no? Esas luces, ¿no? Pongo la metáfora de la luz que encandila, que obnubila, que nos ciega, son las luces del mercado, del consumo, etcétera. Atravesemos la noche. Todos tenemos una noche que está pendiente de ser atravesada. Bueno, es la noche de la propia ignorancia, la noche de habernos perdidos a nosotros mismos, la noche de no apreciar quiénes somos, la noche de no sentir amor también. Esas noches son las que han de ser atravesadas y bueno, este libro pues también invita al lector a atravesar esas noches, porque son las que realmente te van a dar satisfacción, porque son insobornables. La satisfacción, digamos, consumista, bueno, es de muy corta duración, pero las que obedecen a este proceso de recorrer de forma interna esas noches, te lleva a una satisfacción permanente, estable, porque estamos hablando de un estado de conciencia que es más profundo y que no es voluble, no depende de modas, no depende de si tengo o no tengo, no depende de si me dicen o no me dicen, es profundamente estable esa presencia. Y bueno, pues este libro invita a atravesar algunas noches que si no lo hacemos, pues bueno, vamos a seguir narcotizados, medicalizados y embobados con toda esta cultura del espectáculo, de las series, etcétera, que bueno, funciona en la medida en que no escuchemos esas noches que están ahí pendientes. Tú dices, hablas concretamente de la meditación, reconoces el mérito de la meditación, creo que eres meditador, seguramente, pero dices que hay un paso más allá, es decir, que no sé si es 50 y 50, pero es importante la meditación, pero también la comprensión del alma racional. Sí, sí, son dos elementos que para mí uno remite al otro. Para mí la meditación es la escucha del silencio. Hay un silencio interno que, que ha de ser saboreado. Lo que pasa es que al principio, cuando uno no tiene práctica, el silencio da miedo porque afloran esas noches, ¿no? Afloran sentimientos, afloran recuerdos, afloran voces, pero en la medida en que uno se habitúa, se adiestra a la escucha del propio silencio, ese silencio tiene un sabor y ese sabor lleva a comprender mejor quiénes somos, a comprender bueno, la propia ignorancia, a revisar los errores que cometemos, a aceptar los errores que hemos cometido. Digamos que el silencio lleva a la comprensión.
a verme, a comprender de otra manera. Y los que empiezan por el camino de la comprensión, que es, bueno, la revisión de la propia vida, la revisión también del pasado, revisión de los errores, revisión de lo que no acepto. Cuando uno hace ese camino, en la medida en que va iluminando y aceptando y cambiando el eje de esa comprensión, eso le abre al silencio, le abre a algo que ya no es un proceso de mental, que ya no es un proceso de verme de otra manera simplemente, sino que me abre a una quietud, y yo digo que es receptiva, ¿no? Hay un silencio que es receptivo, un silencio en el que me vienen comprensiones que no sabe de dónde vienen, pero que tienen que ver con la intuición. Entonces, bueno, yo describo, ¿no?, ese doble movimiento, la comprensión que lleva al silencio y el silencio que lleva a la comprensión. El uno remite al otro. Bien. Tú hablas del corazón que no es el que conocemos. ¿Qué corazón es ese? Bueno, pues es el centro del sentir, es un centro energético, si queremos llamarlo así, está en el centro del pecho, pero no es el músculo que bombea sangre, sino que es un lugar energético que mueve el amor en todas sus dimensiones, mueve la aceptación, mueve la sanación del dolor y mueve la conexión con el otro, el amar al otro, la capacidad real de amar está ahí. Es un centro energético que digo que cuando lo descubrimos es el gran cirujano que dispone el alma para operar pues todas las heridas que hay ahí, heridas, el dolor. Es el gran cirujano porque es el que puede acoger y procesar todo eso que el intelecto una y otra vez rechaza. El intelecto tiene mucho miedo de descender a esos lugares porque se siente perdido, no lo controla, hay miedos, hay también muchas creencias en torno a eso, pero cuando uno puede hacer esa operación de descenso, por decirlo así, y de conectar con este lugar, empiezas bueno, pues a sentir amor. El amor no es algo que encuentras en otra persona, sino que es algo que está en tu naturaleza. Es también incondicional, es un estado interno que es incondicional. Y bueno, esto es muy liberador porque pues también te emancipa, ¿no?, de esta especie de adicción a los otros, adicción al enamoramiento, adicción a que me digan que soy valioso, bonito, etcétera. Todas esas adicciones desaparecen, pero no solo eso, ese corazón que yo pongo en mayúsculas es el instrumento, por decirlo así, es el centro que me va a permitir una, una sanación de heridas reales. Yo ahí comento, ¿no?, que bueno, pues yo he tenido enfermedades crónicas, ¿no?, como la tos, sinusitis, bronquitis. Todo eso fue desapareciendo en la medida en que lo fui procesando a través de este sentir profundo. Lo que realmente me ha quitado esas enfermedades crónicas, no los medicamentos. ¿Por qué? Porque no se debe a una infección de aquí y de allá, sino que se debe a enfermedades que son del ser, ¿no? Son heridas que están en el ser, bueno, desde la infancia, algunos desde el nacimiento, y que ha de ser sanada, por así decir, desde esas mismas profundidades del ser. Creo que mucho de lo que estás hablando es de la activación consciente del dolor,
lo vamos a aparcar, lo vamos a dejar, pero el tema es muy interesante. Sí. Hablas de tratar de morir antes de morir. Bueno, que de hecho morimos varias veces, no nos damos cuenta y que esto supone experiencias de rendición. Esto es muy interesante. No lo vamos a desarrollar porque quiero ir a otro tema, pero voy adelantando cosas para que los amigos que nos están viendo y escuchando en este momento sepan por dónde va tu discurso, tu propuesta, tu idea. Hablas de que el primer acto de abundancia, vaya palabrita, ¿no? Abundancia, se da en el asombro y el aprecio que surgen frente a la ilusión de la escasez, ¿no? De ahí viene la depredación humana, ¿no? Frente a la escasez, la acumulación, la depredación para el yo, eh, porque hay poco, creemos que hay poco, y sin embargo, la abundancia nos rodea y no nos damos cuenta, estamos como dando palos de ciego por ahí. Hablas de tres aspectos fundamentales de la identidad, pero hemos olvidado la dimensión mágica de la conciencia. Yo quiero llegar a esto. No sé si la dimensión mágica lo ponemos entre comillas o no, pero ¿cómo podemos restablecer esa dimensión mágica de la conciencia? Buena pregunta. De eso hablo casi al final del libro, en el capítulo 11, hablo del reencantamiento del mundo. Y bueno, es una manera de ver. Es un estar a la escucha de lo mágico, de que pueda suceder lo mágico. Claro, lo mágico lo asociamos a magos, hadas y estas cosas, pero lo milagroso en lo cotidiano sucede constantemente. Sincronicidades, señales, personas que vienen, eventos que suceden, que son extraordinarios, pero no lo vemos de esa manera. Tendemos a consumir los instantes, las experiencias, los sucesos. ¿Por qué? Porque la mirada estamos acostumbrados a ver de una manera superficial, consumista, no solo porque vamos al centro comercial, sino nuestra actitud a la hora del ver es así también. Consumimos experiencias, objetos y no nos da tiempo a dimensionar lo asombroso que es. Lo ordinario es muy asombroso. Y bueno, esto yo sugiero al lector que haga ese ejercicio. Pregúntate si puedes ver hoy algo asombroso y seguramente verá algo asombroso. Es lo cotidiano. Es un ejercicio que a veces he propuesto en mis talleres y es curioso porque los asistentes decían, pues sí, mira, me puse un poco esa tarea de tratar de ver si ocurre algo asombroso en mi día a día y me han sucedido cosas que no esperaba. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que cambia es la manera de ver. El niño es así también. Lo que cambia es su modo mágico de ver. El adulto lo ha sepultado. ¿Por qué? Porque lleva a sus espaldas años de desconexión en la vía laboral, en el sistema educativo, y esta mirada ha sido, de alguna manera, distorsionada. Bueno, es recuperar esa manera de ver, es estar abierto a la escucha de lo extraordinario, a apreciar lo extraordinario. Simplemente es una mirada de ir más allá de lo cotidiano. Puedo ver extraordinario el hecho de levantarme por las mañanas, el hecho de estar vivo, ¿no ese es un milagro ya? Y así aplicarlo con todo, las personas con las que me encuentro, las personas que observo, sucesos que me van pasando, cosas que me llegan, intuiciones que me llegan, todo eso requiere de mucha escucha, de estar en un estado de alerta. Claro, cuando tenemos tanto ruido mental es difícil captar todo eso. Por eso esto a veces no se logra así como así, sino que primero tiene que haber este proceso de depurar y silenciar todo ese ruido, todo ese condicionamiento mental que traemos que nos impide
pues apreciar de una manera más sutil, ¿no? El milagro que es la vida, ¿no? Que es la expresión de la vida. Ujú. Alejandro Moreno Lax nos propone no una vida intelectual, nos propone una vida interior, fogoneada por alquimia viva, en una incertidumbre sagrada, amante de una sabiduría simplemente para caminar conscientemente en el ser, en el asombro del misterio que nos rodea. Y en una frase final él cita a algún amigo que le dijo, la vida es un chiste cósmico. Si te quieres despedir de los amigos, ¿cómo nos explica esto de la vida es un chiste cósmico, Alejandro? Bueno, hay mucha comicidad de una escala fantástica, ¿no? Vivimos muy atrapados bueno, en nuestras pequeñas preocupaciones intrascendentes y bueno, cuando abrimos la mirada vemos el espectáculo bueno, de la realidad, la vastedad, ¿no? La vastedad del mundo, la vastedad de este planeta, la vastedad del universo y esa vastedad pues conduce también al humor, es decir, wow, menudo juego es todo esto, ¿no? Menuda danza es todo esto y bueno, me ha sido otorgado el lujo de participar de ella. Se me olvidó que era una danza, que era un juego y me lo tomé tan en serio que viví con una cierta tragedia todo esto, pero el humor es una de las grandes cualidades de la sabiduría, la capacidad para reírse de uno mismo, reírse del hecho de sentirse vivo. Es un motivo de alegría, de risa, de decir, bueno, qué bien, ¿no? Qué, qué gasto tan increíble ha hecho la existencia para que yo esté aquí y tome conciencia de todo esto, ¿no? Es gracioso verme aquí de repente y bueno, el humor es una capacidad de no perdernos en lo cotidiano y de vernos sin la gravedad, sin la importancia personal que muchas veces vivimos el día a día, ¿no? Ujú. Bueno, pues fíjate, esta película de En busca del fuego retrata mucho, ¿no? La escena de esta chica que sabe reírse. Es casi retrata el primer humano que se ríe, ¿no? La risa es un fin en sí misma. Nos reímos para reírnos. Bueno, la vida filosófica es llegar a este tipo de experiencias que son un fin en sí mismas, ¿no? Nos reímos para reír, amamos para amar, contemplamos para contemplar y se trata de eso, ¿no? De hacer que el vivir sea un fin en sí mismo, no un medio para otros fines. Ujú. El camino es lo que vale, no llegar a ninguna parte, precisamente. Por ahí es el regalo, pero bueno. Alejandro Moreno Lax, Filosofía Viva. Ha sido un gusto hablar contigo, Alejandro. Muchas gracias. Igualmente, un gusto, Aurelio. Muchas gracias a ti. Y a los amigos que están ahí viéndonos, muchas gracias por la compañía. Ojalá lo hayan disfrutado a este diálogo como yo. Y la promesa de encontrarnos una próxima ocasión para hablar de estas cosas y mucho más. Entrevistas de tú mismo. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.